describir. Amén. Un solo fruto. Usted describe una manzana, y bueno, la manzana por fuera es roja, por dentro es blanca, es dulce, tiene semillas, y va usted describiendo las características, ¿verdad? Pero es un solo fruto. En esta tarde decíamos, vamos a ver lo que es la paz como fruto, como característica del fruto del Espíritu Santo. Amén. Preguntamos qué se nos viene a la mente cuando alguien nos habla de paz, ¿sí? Y decíamos la vez pasada, no tratemos de volvernos teólogos, amén, con palabras sencillas. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos, escuchamos la palabra paz? Hermano Esteban y Manuel. La paz, según dice las estadísticas, es la ausencia de todo lo que tenga que ver con adversidades, según la palabra que está en el celular. Amén. Sí, lo que dicen los diccionarios, lo que dicen mi hermano Manuel. Es un momento donde hay tranquilidad, Tranquilidad, cero preocupación, un ambiente relajado, descansado. De repente estamos en casa y se termina el ruido, se termina el ajetreo del trabajo, todo el mundo corriendo, todo el mundo gritando, hasta que por fin, hasta que hay paz. En la casa puedo estar tranquilo, puedo estar descansado un momento. Amén. La palabra paz, amén, se deriva, amén, del latín pax, con X, que generalmente, amén, es definida siempre en un sentido positivo, hablando de los diccionarios, amén, seculares, y nos habla precisamente de un estado de tranquilidad, de un estado de quietud, amén. Puede ser reposo, puede ser armonía, calma, amén, como decía su hermano Manuel, amén. En lugar de guerra hay paz, amén. Así que, pero ¿qué dice la palabra? Amén. Vamos a ver paz según la Biblia, amén. Esa paz, amén, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual nos habla el Señor, y que esa nos la puede dar solamente el Señor, amén, porque el verso que nos ocupa dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y hace énfasis, amén, no os la doy como el mundo la da. O sea que hay una paz falsa, amén, que el mundo experimente y que piensa que esa es la verdadera paz. Amén. Cuando yo tengo seguridad, cuando tengo dinero, cuando tengo una casa, tengo un trabajo, ¿sabes? Puedo estar en paz. Pero, amén, sabemos que es una paz que puede terminar en cualquier momento. Todo lo material es finito, todo lo material termina, todo lo material, amén. Pero la paz que da nuestro Dios, puesto que nuestro Dios, amén, es eterno, amén, su paz permanece, amén, siempre y cuando nosotros nos mantengamos, amén, como hemos venido hablando, unidos a la vid, para poder, amén, tener esa paz que el Señor solamente puede dar. Así que hablábamos de paz en una palabra, es cuando nosotros, amén, cuando nosotros nos reconciliamos con el Todopoderoso. Porque dice hablar que estábamos en enemistad con Dios. Estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Hay una separación, ¿sí? Pero viene esa paz, esa sensación de tranquilidad, esa sensación cuando usted viene, amén, a los pies de Cristo y le acepta, y Dios le quita, amén, esos pecados y quita esa enemistad, y usted se vuelve hijo de Dios, amén, como que puede uno hasta respirar mejor, como que dice, algo se me quitó de encima, algo, y siento más tranquilidad, me siento más a gusto, me siento hasta más livianito, ¿sí? Es la paz que estamos experimentando, pero la paz de Dios, amén. Esa es la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, amén, y se manifiesta en los que así lo hacen. Si tenga su Biblia por ahí a la mano, igual las citas para que ustedes las anotando. Colosenses 3:15, amén,
Asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo de ser agradecidos. Amén. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. La paz de Dios, no la paz del mundo, no la paz, no esa sensación falsa, amén, que el mundo nos puede dar, amén, por algo pasajero, sino la paz de Dios, dice, que es la que tiene que gobernar nuestros corazones. Sí, porque cuando es la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, no importa la aflicción, el problema por el cual estés pasando, la paz de Dios se mantiene en tu corazón. ¿Sí? Esa paz es la que te hace seguir caminando, seguir creyéndole a Dios, seguir, amén, avanzando. Amén. No el hombre que se empieza a desesperar cuando pierde, amén, su propiedad, cuando se queda sin dinero, cuando sí. ¿Qué pasa con el hombre? Se desespera y no sabe qué hacer, ¿sí? Y empieza a tratar de buscar una solución, ¿sí? ¿Cuántos hemos visto tal vez en alguna noticia? Yo recuerdo alguna noticia de un hombre que perdió no sé cuántos millones de dólares y por haberlos perdido se suicidó, se quitó la vida por esa falsa paz que le estaba dando el dinero. ¿Sí? Pero cuando es Dios el que te da esa paz, te mantienes en tranquilidad. ¿Sí? Entonces, dice que a esa paz es a la que hemos sido llamados en un solo cuerpo. Así que el énfasis que se hace aquí está en la paz que uno tiene con Dios. Amén. Es una bendición basada en la relación personal que tenemos con nuestro Dios. Amén. Romanos 15:33 nos dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Así es llamado nuestro Dios, uno de sus nombres, ¿sí? Es el Dios de paz. Amén. La paz entonces no es que me corresponda a otra persona, no es regresó una amistad que no había visto en 20 años y eso ya me va a dar a mí la paz que necesito, la tranquilidad. ¿Sí? No es así. Se refiere, amén, es una sensación que nace en el interior, amén. No solamente la ausencia de problemas nos da la paz, amén. Decíamos, la paz no es la ausencia de problemas, la paz es Cristo en medio de ese problema. Ahí es donde está la verdadera paz, la paz que Dios da. ¿Sí? No tengo ningún problema, todo está bien, puedo estar en paz. Pero viene el problema, viene la dificultad. Pero yo sé que Cristo está en medio de ese problema. Yo sé que Cristo tiene el control, amén, de mi vida y de todo lo que está aconteciendo a mi alrededor. Eso me da a mí paz, me da tranquilidad. ¿Sí? Muchas veces, de repente, pudiéramos decirlo, oye, algún experto en finanzas, ¿sí? Se cayó la bolsa y empieza a decir, sí, pero yo tengo un asesor que está al pendiente, estoy tranquilo, porque yo sé que quien está manejando mis cuentas, ¿sí? Va a hacer lo que sea, ¿sí? Para que yo no me vaya a la bancarrota. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando ese asesor te habla y te dice, oye, no puedo hacer nada? Se acabó la paz. Pero Dios va más allá. Amén. Dios va más allá. Así que nuestra paz radica entonces en nuestra fe de que Dios va a obrar en medio de cualquier circunstancia. Que Él obra en nuestra vida. Que Él es el que guía, amén, nuestros pasos. Amén. El peor conflicto que se le pueda presentar a un hijo de Dios aquí sobre la tierra, ¿sí? El único que puede traer paz es el Señor. Amén. Solo Él puede limpiar nuestros corazones. ¿Sí? Cuando venimos a Dios, ¿cuántos testimonios no hemos escuchado? No, es que yo odiaba, hasta mis padres los odiaban. Y guardaba un rencor, y tenía ira, y empieza. Pero cuando vine a Cristo, sentí esa paz y me hizo estar, ¿sí? Me hizo perdonar, ¿sí?
sea, pude estar tranquilo. Lo que me hicieron ya no me afecta, ¿sí? Todo el agravio que yo recibí, ¿sí? Ya no me afecta porque ahora Dios es el que gobierna en mi vida. Ahora es la paz de Dios la que está sobre nosotros. Amén. Así que muchas personas creen que el simple hecho de alejarse de un conflicto, que el alejarse de un problema, eso ya es suficiente para tener paz. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado por ahí? No, más vale solo que mal acompañado. O sí lo extraño, o le extraño, pero mejor de lejitos. ¿Sí? Porque cuando está cerca nomás son puros pleitos, son puros. Y me roba mi paz. ¿Sí? Lo escuchamos a menudo. Pero, ¿de veras vivirán en paz esas personas, aún estando alejados de la familia, de los amigos, de aquellos que les causaron un daño? ¿Vivirán en paz? ¿Sí? Yo creo que no, porque siempre va a haber un sentimiento de inconformidad, siempre va a haber, amén, un sentimiento de frustración, de dolor, de aquello que me causó, ¿sí?, tal persona. Tiene que entonces venir Dios a traer esa paz, amén, para poder nosotros, amén, perdonar y seguir nosotros adelante. Dios no nos pide, amén, que corramos del problema. Y la Biblia nos dice, hey, confía en mí, dice el Señor, confía en mí. ¿Sí? El verso que nos ocupa, amén, en esta tarde, dice, no se turbe vuestro corazón, después de que dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Pero yo no la doy como el mundo la da, y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque hay paz, hay tranquilidad, porque sé que Dios está en control de la situación. ¿Sí? Entonces, la verdadera paz, amén, como fruto del Espíritu Santo, es la obra que el Señor hace en nosotros, amén, en nuestro proceso de imitar a Cristo, de imitar al Maestro, amén. Dice su palabra en Salmos 34:9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando estás en temor a Dios, cuando mantienes esa relación con Dios, cuando estás, ¿sí?, nada nos va a faltar. ¿Sí? Podrá esta carne sí decir, no, así me falta, porque yo necesito esto y quiero lo que quiero, para satisfacer una necesidad, sí, pero hablando espiritualmente, nada nos hace falta si tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Así Hermano, que, entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas, para desarrollar la paz, se necesitan los problemas, pasar las circunstancias, para tener desarrollar esa paz en uno mismo. Dios permite para que sí, uno aprenda a depender de Dios, porque ¿de qué manera vamos a depender de Dios? A través de las circunstancias, a través entonces nosotros tenemos que prestarnos a desarrollar esta paz en nosotros. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando Jesús estaba en la barca dormido y Pedro estaba desesperado. O sea, debemos de imitar al Señor Jesucristo, que en medio de lo que está, Él está reposando, ¿verdad? Dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que la confianza tiene que estar en Dios y nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar fundado en el Señor, porque si estamos en los problemas, entonces no va a haber paz. ¿Es así? Siempre va a haber esa sentimiento de lo que está pasando y la desesperación y la intranquilidad, pero cuando dependemos de Dios, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, ¿sí?, sabemos que la barca no se va a hundir, sabemos que la barca va a permanecer, no importa los vientos, no importa la tempestad, amén. Pero claro, ¿sí?, decimos, hasta dice por ahí un corito, ¿no?, sin batalla no hay victoria, ¿sí? No es que
cómo David podría hablar de todas las victorias que obtuvo, ¿sí? Tiene que pasarlo. Tuvo que enfrentar al enemigo, ¿sí? Y por ahí, ahorita vamos, si nos da esperando que nos dé tiempo a hablar de la paciencia, ¿sí? El mejor ejemplo, Job, tuvo que pasar, ¿sí? Pero ahí estaba, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que enfrentar. Muchas veces decimos, Señor, dame paciencia, Señor. Y tómale, empiezan los problemas, y empiezan una, y empieza otra. Señor, yo te pedí paciencia, no te pedí problema. Pero vas a desarrollar esa paciencia a través del problema, no del problema en sí, a través de que deposites tu confianza en mí. Esa paz la vamos a desarrollar nosotros a través de la confianza que estamos depositando en que el Señor va a actuar, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces sí es necesario. Muchos dicen, no, es que hermano, usted me está deseando que yo pase por problemas. No. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Jesús no mintió, el que fue escrito en su palabra. O sea, vas a pasar por situaciones adversas, ¿sí? El mundo va a tener aflicción, pero confía. Yo ya vencí al mundo, ¿sí? Ten paz. Yo ya vencí, ¿sí? Quédate quieto, está tranquilo, ¿sí? Estad quietos y saber que yo soy Jehová, ¿sí? Ahí es donde desarrollamos, amén, esa paz. Así que, pero, como decimos, tenemos que permanecer en Él, ¿sí? La paz, y decimos esa paz como fruto del Espíritu Santo debe reflejarse, ¿sí? Nace en el interior, pero debe reflejarse hacia el exterior, ¿sí? Leíamos, amén, la paz interior, ¿sí? Que es la que el Señor nos da, el verso que nos ocupa: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él nos la da, la deposita en nosotros, ¿sí? Entonces ahí viene la paz que Dios pone primeramente. Nosotros nos convertimos, venimos a los pies de Cristo y viene esa paz a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿sí? Pero esa paz tenemos que externarla, ¿sí? Tenemos que de alguna manera, sí, dígame. Así es. Así es la paz, amén, que sobrepasa todo entendimiento. Es la relación, entonces, esa paz exterior es parte de la relación, amén, que así como tenemos una relación con Dios, debemos también de tener una relación con nuestros prójimos, que vivamos en armonía, en tranquilidad, ¿sí? No vivimos como vive el mundo, no vivimos de la manera en que actúa el mundo, en que actúan los demás. No entramos en contiendas o discusiones, no devolvemos mal por mal. Amén. Jesús mismo, cuando habla de las bienaventuranzas, amén, en Mateo capítulo 5 y verso 9, ¿sí? Dice: bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que mantienen la calma, los que mantienen la guerra, no aquel que hace la guerra. No, sí, hermano, si te la hizo, no, te la tiene que pagar. Y ahí estamos animando al hermanito, dándole el consejo más cerrado que podamos darle, ¿sí? No, ¿cómo que el hermano dice? Pues si es cristiano, no, que te la pague, ¿sí? No devolvemos mal por mal, dice la palabra: vence con el bien el mal, ¿sí? Por eso dice: bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Santiago, ¿sí? Por alguien que le dé lectura, Santiago, con voz fuerte, Santiago capítulo 4, versos 1 al 3. Amén.
Así es como vive el mundo. Así es como vivíamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Pero una vez que venimos a los pies de Cristo y Dios pone esa paz en nosotros, amén, nosotros se acaban las envidias, amén, se acaban el estar combatiendo en contra de los demás, amén, dejamos de codiciar, amén. Entonces viene ese cambio radical en nuestras vidas, amén, porque ya tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, amén. Recordamos, Jesús mismo es el Señor de la paz, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 3:16, ¿sí? Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Él es el Señor de paz. Y dice, os dé siempre, siempre, o sea, su paz permanece. Mientras que usted esté en la vida pegado y mantenga su relación con Dios, siempre va a estar esa paz, ¿sí? Ahora, recordamos cuando Jesús fue crucificado y fue, amén, a la tumba. Cuando Él resucita, amén, dice la palabra, ¿qué fue lo primero que el Señor ministró a sus discípulos? Juan capítulo 20, verso 19, nos lo explica Lucas por ahí nos lo dice, pero Juan hace énfasis en otro punto, y es el que quiero tomar aquí como referencia. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, mire por qué estaban ahí reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban reunidos, pero tenían miedo de lo que estaba aconteciendo, de lo que se venía. Sin embargo, Jesús mismo se hace presente, amén, y les dice: paz a vosotros, ¿sí? Ese es el Dios que actúa cuando nosotros estamos pasando, amén, por una situación adversa. También nos da esa paz, también se hace presente Él en nuestras vidas y nos da esa paz. Se lo dijo a sus discípulos porque eran de Él. Nosotros somos de Jesús, amén. Y es la misma paz, ¿sí?, que les ministró a sus discípulos en ese momento de miedo, en ese momento de angustia. Es la misma paz que nos ministra a nosotros cuando enfrentamos cualquier situación adversa, amén. Vamos a ver algunas características de la paz. Decíamos por ahí, tenga su Biblia en la mano, Romanos 5:1. ¿Cómo se obtiene esa paz? Amén. En nombre de Jesús, sí, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz solamente se puede obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma que podamos obtener esa paz. Amén. No hay un atajo, no hay una fórmula, no, es a través de nuestro Señor Jesús. Justificados por la fe, ¿sí?, tenemos paz para con Dios. Y eso es por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías 26:3, le había dado lectura por ahí, hermana Lourdes, que tenga. Esto que está diciendo sobre Romanos 5:1 está hablando sobre la paz en la salvación, ¿verdad? La enemistad. Sí, a eso. porque nosotros éramos enemigos A eso se está de refiriendo. Dios, nosotros estábamos alejados del Señor, no teníamos entrada, ¿sí?, a la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, dice, por eso dice, justificados. El Señor nos hizo justos, el Señor nos justificó, nos limpió nuestros pecados, ¿sí?, justificados, ¿sí?, porque le creímos, ¿sí? ¿Para con quién? Para con Dios.
Y esto es a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Dándonos la salvación, ¿sí? Y así, ¿sí? Pudiendo obtener esa paz. Amén. Bien, Isaías 26:3. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que esa paz, como le decía nuestro hermano Lourdes hace rato, ¿sí? Esa paz se produce cuando confiamos en Dios, ¿sí? Pero para confiar en Dios, yo tengo que pasar por alguna situación. O sea, Viene. se vale tener temor, se vale tener todo eso, pero rápido. Claro, porque somos humanos, estamos en esta carne. O sea, llega un momento en que nos dan una noticia y nos hace temblar, nos hace cimbrar. Una mala noticia que viene y tenemos que llorar entre ese sentimiento, ¿sí? Pero recordamos entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Porque normalmente cuando entramos en alguna situación desesperante o pasamos por una situación adversa, en el momento cuando se presenta el problema, claro, lo enfrentamos y viene ese temor, pero enseguida nosotros ¿qué hacemos? Vamos a orar. Déjale digo a mi hermano que me ayude. Déjale digo, vamos a clamar al cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé en quién estoy confiando, porque nuestra confianza la depositamos en Dios, entonces necesitamos, Señor, ¿sí? Y nosotros normalmente cuando oramos, amén, por alguien que está en una situación adversa, ¿sí? Señor, sí, toca, Señor, con tu mano, toma el control, ¿sí? Pero no solo eso, dale esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, trae consuelo a nuestro hermano, fortalece su corazón, amén, aliéntalo, ¿sí? Que él vea tu mano, ¿sí? Para que él pueda mantener esa paz y seguir adelante, amén. Entonces ya Dios, lo que mirábamos bien oscuro, ya cuando respiramos y sentimos esa paz, entonces ya Dios nos trae también la solución, Dios también nos trae la salida, ¿sí? Y mantenemos esa paz, amén. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos va a guardar, así que ese es permanente mientras que le creamos a Dios. Mientras que Dios siempre va a permanecer esa paz, porque leíamos hace unos momentos, nuestro Dios es el Dios de paz. Sí, nuestro Señor Jesús es llamado el Señor de la paz. Sí, entonces es permanente, puesto que nuestro Señor Jesucristo es eterno, ¿sí? Su paz permanece, pero nosotros tenemos que mantenernos ahí también, amén, con Él. Echar mano de la palabra, agarrarla, de la Hay promesa. que, a veces se nos, no solo en esta situación, a veces cuando oramos, para eso tenemos la palabra. Jesús nos dejó ese ejemplo cuando fue llevado al desierto, ¿sí? Jesús en un instante podría haber hecho lo que quisiera con el enemigo, con Satanás, pero ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra, ¿sí? Citó la palabra, ¿sí? Entonces eso nos dice a nosotros que también nos tenemos que ir a la palabra, asirnos de ella, ¿sí? Y también en tu oración puedes tú citar la palabra. Señor, tú dices en tu palabra, si cuando oramos por un enfermo, Señor, tu palabra dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en tu nombre. Pues en tu nombre, Señor, estoy citando la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que tomarnos, amén, de la palabra, y la palabra de Dios permanece para siempre, amén. Hechos 10, 34 al 36. Hechos 10, 34 al 36.
Señor de todos. Y se viene anunciando el Evangelio de la paz, dice, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio, amén. Entramos nosotros, entramos los gentiles, ahí entramos, amén, nosotros también. Y Dios no hace acepción de personas, sino que esa paz es para todo aquel que viene y rinde su vida a Cristo, amén, que le crea a Él. Así que la paz no va a permitir que cualquier temor, ¿sí?, de este mundo, cualquiera que sea, ¿sí?, contamine el corazón. ¿Sí? La Biblia dice que Dios en breve aplastará a Satanás, el Dios de paz. Romanos 16:20 nos lo dice. Y dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. y el Dios de paz, amén, y se aplastará Satanás en breve debajo de nuestros pies. Mantenemos esa confianza en Dios, que no importa lo que esté aconteciendo en este mundo, ¿sí?, la victoria va a ser nuestra, porque Dios está con nosotros y eso nos hace mantener esa paz, ¿sí? Muchos dicen en el mundo, no, es que los cristianos están inventando eso del arrebatamiento, se están inventando eso de la boda del Cordero, están inventando la ida al cielo, ¿sí?, para no pasar por ningún problema, para no pasar por ninguna guerra, para no pasar por... Nos hablan de tribulaciones, que la gran tribulación, ay, pero qué suave. Se inventaron la ida al cielo, ¿sí?, para no pasar. No, hemos creído a Dios. Si lo dice su palabra es verdad. Amén. Por eso es que podemos tener esa paz. Que no importa lo que vaya a acontecer, que no importa que la Biblia nos hable de esa gran tribulación, que nos hable de esas guerras, que nos hable de todos esos tormentos, que nos hable, ¿sí?, nosotros mantenemos esa paz porque nosotros vamos a estar delante de su presencia. Amén. Así que a pesar de las guerras, a pesar de los enemigos, amén, el fruto del Espíritu, amén, hablando de la paz, se debe de manifestar. Salmos 55:18. Amén. Va a haber paz a pesar de las guerras, a pesar de los enemigos, a pesar de lo que se levante, ¿sí?, a pesar de la persecución. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 42. Amén. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, Jonatán y Aunque fue perseguido tanto David, Jonatán dice, ven paz, tenía esa paz que solamente Dios puede dar. Amén. ¿Qué hacemos nosotros para cultivar esa paz de Dios en nuestras vidas? Pues tenemos que confiar cada día en Él. Amén. Salmos 4:8. En paz me acostaré, ¿sí?, y así mismo dormiré. Amén. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puedo confiar en ti. Por eso es que yo puedo dormir en paz, ¿sí? Por eso es que hay muchos que tienen tantos bienes materiales que no pueden ni dormir. Si me roban, si me asaltan, si vienen, si esto, si lo otro, y nomás están pensando en los bienes materiales, nomás están pensando, ¿sí? No que sea malo tener, amén, pero nuestra confianza está depositada en Dios. Dígame.
paz no es un espíritu, la paz es una característica del fruto del Espíritu Santo. Esa característica es la que nosotros debemos de dar. Dios es un Dios de paz, así Él es uno de sus nombres, y nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar esa paz, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, día a día, ¿sí? Día a día, ¿sí? Tenemos que manifestar nosotros esa paz. Amén. Nosotros lo que hacemos es llevar nuestras preocupaciones al Señor. Para ahí leíamos Filipenses, vamos a ver un verso antes, Filipenses 4, el verso 6 y 7. Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiera, os haré saber. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por nada estéis afanosos. El Señor mismo lo está diciendo. ¿Sí? Por nada, por cualquier situación que acontezca en tu vida, ¿sí? Tranquilo. Va a llegar la dificultad, va a llegar el momento en el cual nos angustiamos, ¿sí? Por nada estés afanosos porque de repente, o en esta carne nos gana. A controlar la mente, visitar la Sí. palabra. Entonces, por eso dice, pero confía, ¿sí? Pero confía. Cuando venga ese momento, entonces tú recuerda que tienes la paz de Dios. Recordamos, venía por allá a mi mente, recordamos a Nehemías. Nehemías, cuando están construyendo los muros, las puertas, ¿sí? Pues se levantaban los enemigos y andaban por ahí, Sanballat, Tobías, y empezaban y amedrentarlos, y empezaban esto. Y cuando era el momento, amén, de repente el pueblo dijo, oye, no es que no podemos. ¿Sí? Entonces Nehemías les dice, recuerden lo que el Señor ha hecho, recuerden lo que Jehová ha hecho por nosotros, y vamos a pelear, ¿sí? Y vamos a hacer frente, ¿sí? Nos está haciendo que recordaran ese momento. Sí, llegó el momento de reflexión, de que está el enemigo, de que está la prueba, de que está la lucha, digo, pero recuerden quién es el Señor, recuerden todo lo que nos ha librado, ¿sí? Entonces eso nos da paz, nos da tranquilidad, ¿sí? Y decíamos, si hablábamos de la palabra, de asirnos de la palabra, amén. Salmo 119, verso 165. Verso 165. En el nombre de Jesús dice, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman, pero para el que se agrada de la palabra, para el que medita en ella, para el que está en ella. Amén. Cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, ¿sí? Ahí también el Señor nos da esa paz. Cuando empezamos a escudriñar, de repente Dios nos habla a través de un pasaje, Dios nos habla a través estamos pasando por una situación adversa y de repente empiezas a escudriñar la Escritura, y oraste y estás escudriñando la Escritura, y viene por ahí algún pasaje bíblico donde Dios empieza a hablarte en cuestión de lo que estás pasando, ¿sí? Y viene como que esa tranquilidad, viene esa paz, viene, gracias Señor, decimos, ¿sí? Entonces, el que ama su ley, ¿sí? El que ama su ley, O el dice, Espíritu de Dios orando le ministra la palabra, la promesa, ¿no? Se la recuerda. amén, viene
porque a veces se nos puede olvidar, nos bloqueamos. Viene el problema, una enfermedad, y nos bloqueamos. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces Dios empieza a ministrar. Entonces viene el Espíritu Santo y dice: hey, ven, escudriña la palabra. Yo aquí tengo promesas para ti. Yo estoy en control. ¿Sí? Y Dios empieza a recordarte y empieza a ministrarte. Y entonces trae esa paz, amén, a nuestros corazones, ¿verdad? Por eso es que podemos nosotros confiar en Él. Amén. Dígame. Pero el miedo y la paz no se equilibran, o sea, no permanece el miedo. La paz, sí, la paz cubre eso, y el miedo tiene que irse. El miedo tiene que o sea, la angustia tiene que huir, tiene que retirarse, tiene que irse, porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. No habitan las dos. Sí, en el momento que viene la prueba nos angustiamos, en el momento que viene la situación adversa, viene tal vez ese miedo. Pero cuando el Espíritu Santo ministra nuestra vida y nos recuerda, y escudriñamos la palabra y oramos, ¿sí? Entonces esa angustia, eso se tiene que ir, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad, ¿sí? Echa toda tu ansiedad sobre mí, dice el Señor, yo tengo cuidado de ti. ¿Sí? O sea, no te quedes con esa ansiedad, no te quedes con nada, ¿sí? Ni con poquito, ¿sí? Toda tu ansiedad échala sobre mí, ¿sí? Porque yo soy el Dios de paz, ¿sí? Yo soy el Dios de paz que te da esa tranquilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos confiar en Dios, amén, forzosamente, amén. Y para finalizar, amén, lo que es la paz como característica del fruto del Espíritu, dice su palabra en Hebreos capítulo 12 versos 14 y 15: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? En el primer verso, seguid la paz con todos. ¿Sí? Dice por ahí otro verso: en cuanto dependa de nosotros. ¿Sí? Nosotros hacemos todo lo que está, ¿verdad?, a nuestro alcance. ¿Sí? Si la otra persona te odia, pues bueno, oramos para que Dios trate con ese corazón, pero no devolvemos mal por mal. Nosotros estamos en paz. Seguid la paz y la santidad. ¿Sí? No dice la santidad, no dice sacrifica la paz por la santidad o sacrifica la santidad para que estés en paz. ¿Sí? No, ambas, ¿sí? Mirad, dice que alguno, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Tiene que, entonces, para no contaminarnos, tenemos que dar esa característica, esa paz, ¿sí? Esa paz que nos mantiene, amén, nos mantiene, valga la redundancia, ¿no? Nos mantiene en paz con nuestros hermanos, con los demás, con los de afuera, con los del mundo, amén. Porque ahí es donde de veras tenemos que poner en práctica ese fruto con el que te está haciendo la guerra, ¿sí? O sea,
si un hermano aquí no te saludó, si un hermano, eso no es, o sea, eso no nos mueve, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquel que está y que quiere hacer daño y está buscando la manera de hacerte un daño? ¿Sí? Hay que mantener la paz nosotros, ¿sí? Hay que mantener esa paz, no dejar que brote sin ninguna raíz, dice, amén, de amargura que nos estorbe, ¿sí? Entonces hay que mantener esa paz como característica del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Perdón? Los abanicos están muy fuertes. Se desarrolla. Bueno, esa paz tiene uno que estarla cultivando. Esa paz tiene uno que estar, y eso es a través de la relación que mantiene uno con Dios, ¿sí? Porque no es como un trofeo, ¿sí? La paz, no es como que, aquí está la paz, aquí la pongo yo a un lado del gozo y del amor, ¿sí? Y ya tengo esos tres, ahora voy por el que sigue, no. Podemos perder esa paz si nos descuidamos, si descuidamos nuestra comunión con Dios, si dejamos de depender de Dios, si dejamos de confiar en Dios, perdemos esa paz. Esa paz, porque esa paz la da Dios. Esa paz viene de arriba, esa paz viene, amén, del Señor. Entonces tenemos que estarla cultivando día a día, tenemos que estar, y esto es a través de ¿qué? De la oración, a través de escudriñar su palabra, a través de mantener esa comunión, amén, con el Señor. Es de esa manera en que podemos nosotros, amén, cultivar la paz, pero esa hay que estarla cultivando, esa es día a día, ¿sí? Día a día hay que estar trabajando. ¿Por qué? Porque estamos en esta carnita que no quiere saber nada de la paz de Dios, ¿sí? Esta carne tiene enemistad con Dios, entonces tenemos nosotros que estarla cultivando, alimentando. Por eso dice la palabra, provee para el espíritu, no proveas para la carne, ¿sí? Y proveer para el espíritu, bueno, hay que dar esas características del fruto del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos continuidad y vamos a seguir. Son las 8:15, temprano todavía. No cansamos. Rapidito. Seguimos con lo que es la paciencia. Uy, eso falta todo. Hablando de que tranquilos. Para ello vamos, amén, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3 y verso 12, que nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y hace referencia primero, amén, por ahí a otras expresiones, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y dice al final, de paciencia. Colosenses 3, verso 12. Paciencia, algunos le dicen longanimidad. ¿Templanza no va junto? ¿Eh? ¿No va junto templanza o es parecido? Es parecido, pero eso lo vamos a ver. La paciencia, amén, o longanimidad,
viene del griego macrotimia, nos habla de apacibilidad, ¿sí? Significa largura de ánimo, una paciencia sin límites, ¿sí? Es la paciencia que puede tener alguien ante personas hostiles. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versos 10 y 11? Amén. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos ser pacientes porque al final Dios va a dar la respuesta, porque Dios va a obrar. ¿Sí? Dejamos que Dios sea el que tome el control. ¿Sí? No nos desesperamos nosotros. ¿Sí? Esta palabra de macrotomía, que viene compuesta también por dos vocablos, nos habla de temperamento, un temperamento largo, un temperamento que dura, un temperamento que permanece, ¿sí? O sea, tenemos que ser pacientes siempre. No soy paciente nada más a la hora del culto, no soy paciente nada más cuando estoy dormido. No sé, tenemos que ser pacientes siempre, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier adversidad, tenemos que mantener esa paciencia, ¿sí? Dicen por ahí en el mundo, ¿no? Despacio que llevo prisa. O sea, el diccionario define, amén, lo que es la longanimidad como constancia de ánimo en las adversidades. Amén. Porque cuando todo está bien, pues podemos ser pacientes. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando llega la adversidad? ¿Puedo aguardar pacientemente? Señor, necesito que me contestes, pero ya, Señor. O sea, va unido con la paz, ¿verdad? Va unido. Va unido. Viene en paz, me mantiene tranquilo Y y me da la paciencia para poder aguardar la respuesta de Dios. ¿Sí? O sea, muchos que dicen, no, es que, Señor, yo necesito que me respondas ya. Y no es así. Es en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, el verso que leíamos ahí en Santiago dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Oiga que si fue paciente. Entonces, cuando pasamos por algo, pues vamos a Job. Y digo, Señor, no, pues tienes razón, como que me estoy impacientando demasiado rápido. Estoy en la gloria. Estamos, sí, a comparación, amén, de aquellos siervos de Dios que sufrieron, muchos hasta la muerte, y nosotros, y de hecho sí, como país, estamos en la gloria. Como país, porque se nos permite tener una iglesia con las puertas abiertas, se nos permite tener nuestros cultos, se nos permite estudiar la palabra, predicar, ¿sí? No hay persecución, nadie nos dice nada, ¿sí? Pero ¿qué de aquellos que tienen que esconderse? ¿Qué de aquellos que tienen que estar aguardando y saben que no? Y espérenme, y hay que esconderse allá en el sótano, y ahí estás 3, 4 días y sin comer para que, amén,
la policía o quien está a cargo por ahí no te vayan a detener, o te vayan a querer dar muerte, o te vayan a querer golpear por estar predicando la palabra, por ser llamado hijo de Dios, y tienes que aguardar pacientemente. ¿Qué dijo el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí? Pacientemente. ¿Y dónde Y vemos la respuesta. ¿Dónde estaba? En el pozo de la desesperación. En el pozo de la desesperación. O sea, y estar esperando ahí. Hay que esperar pacientemente. ¿Sí? Y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Sí? Y entonces vi su respuesta, porque no solo eso, no solo me sacó, después me puso sobre una roca. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, sí da, amén. Ese es como fruto del fruto, ¿no? El fruto de la paciencia, pues, es ver cómo Dios obra, ¿sí? Porque lo sacó del pozo, pero no más lo sacó, lo puso sobre una roca, le dio la victoria, ¿sí? Entonces, por eso es que aguardamos nosotros pacientemente, ¿sí? Decíamos, paciencia, poder soportar cualquier contratiempo, cualquier dificultad. ¿Sí? Un diccionario secular dice: virtud del que sabe sufrir con resignación, capacidad para esperar con tranquilidad las cosas, tolerancia. ¿Sí? Ahora, paciencia, hablando conforme a la palabra. La paciencia es todo lo opuesto a lo que es el enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza, hay perseverancia. El que es paciente es tolerante. O sea, resistimos con paciencia. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios es el que otorga esa paciencia. ¿Sí? Y así como es Dios llamado Dios de paz, así también es Dios, es un Dios paciente. ¿Sí? Romanos 15, versos 5 y 6. ¿Qué nos dice? Romanos 15, versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de la paciencia. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, le doy yo lectura. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se perdieran todos. Y damos gracias a Dios por su paciencia, por la paciencia que tiene para conmigo, por la paciencia que tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque si no, ya hubiésemos sido consumidos. ¿Sí? Pero Dios es paciente. ¿Sí? Porque Él quiere que todos nos volvamos a Él, quiere que todos procedamos al arrepentimiento, quiere que todos nos salvamos. Por eso el verso que menciona aquí en Primera de Pedro, ¿sí? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y mire que estuvo predicando buen tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Así que decimos, cuando hablamos de paciencia, hablando de conformidad, no estamos hablando de pasividad o resignación, estamos hablando de perseverancia. ¿Sí?
la paciencia no es, pues ya me resigno, pues no hay más. Aquí voy a estar tranquilo, paciente, ya no hay más que hacer. No es así, porque Dios está actuando, porque Dios está trabajando, porque Dios en algún momento va a traer una respuesta, ¿sí? Entonces no es, la paciencia como tal no es, pues ya, ni modo. Muchos dicen, no, pues es que fue lo que me tocó vivir, y ya, no, mi hermana, ¿ves? Nuestra fe va más allá de eso. Somos pacientes no porque nos conformamos, sino porque creemos algo que no vemos, pero le creemos a Dios que nos lo va a dar. Entonces, Bonita la fe. va más allá de verdad. Amén. Y por eso es que tenemos que dar esa característica, porque también tenemos que aguardar pacientemente a Dios. ¿Sí? No podemos nosotros estar diciendo, órale Dios, contéstame. ¿Sí? O hay una vez se presentó una persona, órale, tengo como 2 horas porque tengo que hacer unas cosas y yo vengo a ver que ore porque quiero saber qué Dios tiene para mí. Quiero saber que, caray, no, espérenme, esto no funciona así. Pues si el pueblo, cuando se formó el pueblo de Israel, tuvieron que esperar 400 años para recibir la respuesta. Entonces, hay que ser pacientes. Dice Colosenses capítulo 1, versos 10 y 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para poder tener esa paciencia, amén, esa es la manera de la que habla la palabra, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que fortalecernos, amén. Dice, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sí? Y tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Dice al final, entonces, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Esta paciencia, amén, es un fruto que debe esperarse en la vida de todo creyente. ¿En medio de qué? En medio de las adversidades, en medio de los problemas, de las dificultades. Tenemos que permanecer fieles a Dios. Porque luego de repente también queremos como que ayudarle, ¿no?, a Dios. Yo oro, pero y si hago así mientras, como que a lo mejor Poner paciencia. le ayudo a Dios, como si Dios no pudiera. Dejamos de confiar en Dios, dejamos de seguimos depositando nuestra confianza. Pues Sara le ayudó. ¿Quién? Sara. Sara le ayudó. ¿No tuvo paciencia? Entonces hay que nosotros saber aguardar, ¿verdad?, en el Señor. Amén. Leíamos al inicio Santiago capítulo 5 versos 10 y 11, la cita ya se las di. Amén. Nos habla, dice que tomamos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ahí es cuando habla, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, no lo dejó tirado, no lo dejó con enfermedad, no lo dejó, lo levantó. Gloria a Dios. Amén. Le dio el doble de lo que tenía. Aleluya. Así que Dios cumple su palabra. Por eso nos piden que tenemos que ser pacientes y aguardar en Él.
¿sí? No desesperarnos, ¿sí? Aún hasta en los detalles, amén. Tenemos que tomar decisiones y de repente las tomamos, como dicen en el mundo, ¿no? Al vapor, rápido. Es lo primero que se me vino a la mente y es la decisión que tomé. Y como para no sentirnos mal, yo creo que es del Señor, porque Santo. y no es así. Tenemos que pacientemente aguardar en el Señor, ¿sí? Decimos, esa paciencia, ahora algunas características. Amén. Hebreos 6, 12 al 15. Te bendeciré, ¿sí? O sea, iba a pasar un poco más de tiempo, ¿sí? Pero es que queremos las cosas al instante nosotros, ¿sí? Por eso dice, para guardar con paciencia, ¿sí? Pero para eso tiene que estar la fe. La fe es clave, amén. La fe es clave porque esa fe que deposito en Dios de que Él va a obrar, ¿sí? De que sí puedo esperar tranquilamente, con paciencia, porque yo sé que Dios es fiel a su palabra, y si Él promete algo, lo va a cumplir, amén. Por eso es que podemos aguardar en Él. Entonces, con la fe, a pesar de las dificultades que estemos enfrentando, ¿sí? Nos conduce la paciencia a obtener las promesas de Dios. Y estar en paz. ¿Cómo? Y estar en paz. Y estar en paz. Mantenemos, ¿sí? Estoy tranquilo. No significa que me siento en mis laureles. No, significa que yo sigo perseverando, yo sigo buscando de Dios, yo sigo orando, yo sigo, amén, en esa búsqueda intensa, lo que Dios me pide. Señor, a ver, ¿qué me pides en tu palabra? Pues yo sigo haciendo lo que me has encomendado, ¿sí? Y estoy aguardando, ¿sí? Y estoy ahí cultivando esa paz, esa paciencia, amén, para poder obtener las promesas que Dios ha hecho y que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. O sea que son como eslabones, casi a la vez, ¿no? Todos van unidos. Hebreos 6, 12 al 15. Mi hermana. Con el acento. Y seguir, o sea, manteniéndote que no lo estás viendo, pero tienes la convicción de que el Señor lo va a hacer. No solamente hay que dejarlo el tratamiento. Hay un canto que a mí me llena y me llenó mucho en un proceso por el cual pasé, dice que pacientes quieren Jehová, pero es difícil cuando está el proceso todo cae. Pero hay, en el canto a mí me confortó algo que decía, y la palabra lo afirma, nos dice, pues los que
son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Porque de repente el mundo quiere hacerse propia las promesas de Dios, pero no quiere buscar de Dios, no quiere, ¿sí? Pasan por una situación y quieren, si no es que Dios es bueno, y de ahí no lo sacas, es que Dios es amor, y hasta ahí, ¿sí? Pero no quieren buscar a Dios, no quieren entregar su vida, no quieren, amén, para que puedan desarrollar, ¿sí?, esas características del fruto del Espíritu, amén. Así que si a nuestra hermana, sí, todos así se van uniendo todos y cada uno de las características, amén, del fruto, amén. Entonces decíamos que la paciencia va unida a la fidelidad a Dios, amén. O sea, si no está unida, si no le somos fieles a Dios, no importa cuánta paciencia usted pueda decir que tiene o cuánto es lo que pueda soportar, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Ahora por ahí a Éfeso, creo. En pocas fuerzas. Sí. En el nombre de Jesús dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has Desmayado. desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Hasta el 5? Al 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieras arrepentido. Y ahí están los eslabones de los que se hablaban, ¿no? Has sido bien paciente, ¿sí? Le dijo a Éfeso, has trabajado arduamente, ¿sí? Has tenido mucha paciencia, pero se rompió el eslabón del amor, ¿sí? Dejaste tu primer amor, dejaste ese primer eslabón, ¿sí? Lo rompiste. Entonces, vuélvete a las obras primeras, a las que hacías con amor, ¿sí? Al trabajo que hacías con amor, ¿sí? Entonces vamos ahí uniendo todos, amén, las características, todos los eslabones del fruto, amén. Así es necesario, entonces, amén, ¿verdad? Entonces no importa qué tanto pueda usted soportar, ¿sí? No importa si usted no le es fiel a Dios, si usted no ama a Dios, si usted no busca de Dios, de nada va a servir, ¿sí? Me acordé de Pablo, 5 veces azotado por los judíos, 3 veces con vara, pero como a los demás discípulos se sintió contento de padecer por causa de Cristo. Sí, había ese amor por la obra, había ese amor, amén, por la obra, y mostró todas las características, amén, del fruto. Por eso, amén, un gran ejemplo, amén, que nos muestra la palabra para seguir, amén. Si nosotros aguardamos o somos pacientes, guardando nuestra vida para Dios, amén, ahí hay bendición, ahí hay protección. Apocalipsis 3:10, ahí cerquitas, amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por cuánto has guardado qué? La palabra de paciencia. La palabra de la paciencia. ¿Sí?
yo también te voy a guardar. Yo también te voy a guardar de esa aflicción, de ese problema, de esa situación. Ahí está hablando, amén, de la situación, pero nos dice que tenemos que guardar entonces, amén, la palabra de la paciencia, y Dios nos va a guardar también a nosotros de cualquier situación, de cualquier adversidad, ¿sí? Pero lo hacemos pacientemente, no desesperados, ¿sí? La paciencia ciertamente no viene fácil, ¿sí? Eso se va dando, amén, por medio de nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Podemos ser pacientes, confiar, encomendar a Dios nuestro futuro, amén. Cuando todo se ve oscuro, ¿sí?, aguardamos en Dios, somos pacientes, ¿sí? Porque sabemos que Él va a traer luz, va a traer claridad, nos va a dar esa victoria, amén. Dios, la verdad, no nos dará más de lo que podamos soportar, ¿sí? Y lo que hablamos hace rato, Él usa, amén, nuestro Dios usa las pruebas, amén, las pruebas que se nos presentan, las usa, amén, como oportunidades para poder cultivar, ¿sí?, ese fruto, para poder cultivar la paciencia, para poder cultivar la paz, ¿sí? Entonces, pero es a través de las pruebas, ¿sí? Decíamos hace rato, ¿no? Dame paciencia, Señor, y órale. Ahí te va, niño, la cosa. Ay, estás haciendo 5 altos, 5 filas, ¿no?, para cruzar al otro lado. Y estoy bien desesperado, gritando. Pues, ¿dónde está la paciencia? Pues, cuando somos pacientes, amén, en medio de las pruebas, le estamos demostrando a Dios que estamos comprometidos con Él. Le estamos demostrando a Dios, amén, que nosotros estamos confiando en que Él sabe y hará lo mejor para nosotros, que no es mi pensamiento, que no es la solución que yo estoy buscando, o que yo pensé, o que yo me estoy imaginando, que esa no es la mejor, sino la que viene de arriba, la que viene de parte de Dios, amén. No es que yo quiero que se solucione de esta manera, ¿sí? No, espérame, entonces el Señor te dice, no, aguarda, sé paciente, ¿sí? No es la mejor manera, tu manera, sino la mía. Entonces le demostramos a Dios que estamos comprometidos con Él y que estamos confiando en Él, amén. Paciencia, decimos, es un atributo de Dios. Por ahí leemos, amén, Dios es amor, por lo tanto el amor es paciente. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Amén. Entonces vemos la relación de cada uno con otro. Amén. Y ciertamente decíamos, Dios es paciente con nosotros. ¿Por qué no aguardamos nosotros pacientemente entonces cuando estamos esperando una respuesta? ¿Sí? Porque Él es paciente con nosotros. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Predicamos, amén, el Evangelio, y encontramos por ahí personas que dicen, no, pues que estoy predicando lo mismo y que Dios va a venir y que Dios va a venir y no pasa nada. Es que Dios es paciente, porque no quiere que se pierda nadie, quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es paciente para con nosotros, amén. Entonces dice su palabra que Dios es lento para la ira, amén, grande en misericordia, su paciencia hacia nosotros nos da a nosotros, amén, la oportunidad de arrepentirnos y de aprender a confiar en Él, amén. Con paciencia nos espera,
que vengamos a sus pies. Amén. Muchos testimonios, no, es que a mí me predicaban y yo no quería saber nada, y pasó el tiempo, hasta que vine a los pies de Cristo. Dios fue paciente, te guardó a lo mejor de muchos peligros, ¿sí? Muchos decimos, sí, no, y cuando estaba fuera de los caminos, aunque estaba afuera, el Señor me guardó, el Señor me libró de un accidente, el Señor hizo eso. Estaba guardando Dios, ¿sí? Para que vinieras y rindieras tu vida a Él, ¿sí? Hay que ser pacientes, ¿sí? Paciencia, amén. Decíamos, es perseverancia. Hebreos 12, versos 1 y 2. Dice, hermano. Por tanto, nosotros también teniendo de Redentor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Corramos con paciencia, amén, la carrera que tenemos por delante. No corramos alocadamente, no corramos a la y se va, no corramos, ¿sí? Tenemos, dice, que hacerlo con paciencia. ¿Y cómo es que podemos correr con paciencia? Pues dice el verso 2, pues mantén tu mirada, pon tus ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Hay que creerle a Dios, ¿sí? Para poder tener esa paciencia, ¿sí? Para poder tener esa paz, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Si tengo paciencia y tengo paz, hay gozo en mi corazón, ¿sí? Porque Dios es amor y me amó desde el principio, ¿sí? Entonces, nos da aquí mismo, amén, la respuesta a la palabra. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tardía y la temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Ya da un ejemplo ahí sobre el labrador, amén, que está esperando ese precioso fruto de la tierra, que aguarda con paciencia hasta que recibe la lluvia, amén, dice, temprana y la tardía, amén. ¿Qué sucede si se desespera el labrador y no espera el tiempo de la siega, que no espera el tiempo de la cosecha, que a medio camino, a medio del proceso va y saca el fruto? No va a servir, se echa a perder, ¿sí? No madura lo suficiente, ¿sí? Por eso dice el labrador, aguarda pacientemente, ¿sí? Aunque se espere, aunque tenga el tiempo encima, aunque estén los cobradores detrás de él, aunque esté lo que esté pasando, ¿sí? Él está guardando que salga ese fruto. También, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Y hace mención, porque la venida del Señor se acerca, ¿sí? No, es que el Señor no va a venir ahorita y nos esperamos, ¿sí? Y salimos corriendo para el mundo. Ya, pues hay muchos que ya no lo esperan al Señor. Ya han cambiado su forma de pensar. Y ya no. ¿Sí? Cuando esté
Pasan los años, entonces regreso. ¿Y quién te dice que no es esa noche? Como ladrón en la noche, dice la palabra. No sabes ni la hora ni el día, por lo tienes que aguardar pacientemente. ¿Sí? ¿Y qué es aguardar pacientemente? Bueno, confiar en Él, depositar puesta mi mirada en el Señor, amén, obedeciendo la palabra, todo lo que la palabra nos habla, amén. Vemos entonces, decíamos, cuando todo va bien, amén, cuando todo está en orden es fácil demostrar, amén, esa paciencia, ¿sí? Pero, amén, la clave es decidir no cambiar de actitud cuando llega un problema, no cambiar, ¿sí? No dejar esa paciencia cuando viene una adversidad. ¿Sí? Debemos permanecer, tenemos que ser consistentes y constantes, ¿sí? Dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Que Dios. sea paciente, el que aguarde hasta el fin, ¿sí? No es verdad que ya soy salvo y ya, Señor. Con esto, no, hay que perseverar, hay que ser pacientes hasta su venida. Amén. Decíamos, la paciencia de Dios es para salvación. Segunda de Pedro 3:15, ¿sí? Nos dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Por eso Pablo no le importaba recibir tantos azotes, no le importó pasar naufragio, no le importó, ¿sí? Porque en los primeros azotes que le den, no, pues, ahí nos vemos. O si soportó los primeros y llegan otra vez, pues, ¿de qué se trata? Hasta mí. Hasta mí entendió. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bien, la palabra salvo en el griego original, amén, significa rescatar del peligro, amén, o rescatar de la destrucción, amén, restaurar. Muchas veces, amén, cuando escuchamos la palabra salvo, pensamos que únicamente quiere decir salvo de la condenación de nuestros pecados. Y claro, sí quiere decir eso. El Señor nos va a librar de la condenación de sus pecados, pero va más allá. Va más allá. Decíamos, en el griego original significa rescatar, de sanar, de restaurar. O sea que la palabra salvo también quiere decir sanidad completa de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Hemos nacido de nuevo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Isaías 53:5. ¿Sí? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahí siguen las mismas características uniéndose. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Tenemos que mantener, amén, nuestra fe firme, demostrando nuestra paciencia como fruto del Espíritu. Decíamos, para probar que confiamos en Dios, para probar que Él es fiel en sus promesas hacia nosotros. Romanos 5, versos 3 al 5, ¿qué dice? Romanos 5, versos 3 al 5.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Lo que hablábamos hace un momento, sobre que tienen que venir las pruebas, sobre que tienen que venir las situaciones adversas. Amén. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos. Y como que, caray, como que sí está sobre lo de la paciencia, pero la palabra tribulación como que esa no nos agrada mucho. ¿Sí? Produce paciencia. Y la paciencia prueba. O sea que seguimos. ¿Sí? Pero la prueba produce esperanza. ¿Sí? Esperanza en Dios. Amén. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Amén. Así que dicen, gócese cuando como Silas, cántele con gozo cuando esté amarrado en el cepo. Dice Santiago capítulo 1 versos 2 al 4, hermanos míos, y seguimos gozándonos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y la Biblia dice que los discípulos, cuando fueron azotados y los amenazaron, que no predicaron más la palabra, y cuando salieron de aquel lugar, dice que se sintieron privilegiados, iban con gozo de haber podido ser partícipes, amén, de esas aflicciones por causa del Señor Jesucristo, amén. Santiago 1, versos 2 al 4, amén. Porque dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, definitivamente no nos queda duda que hay que pasar por pruebas, por luchas. Entonces, no es un solo fruto que se va a desarrollar en uno, sino realmente es el conjunto de todos los 9 que se desarrollan a la vez, ¿no? Todos se van porque vienen unidos. Pero la paciencia, sea el gozo, sea el amor, o sea, todo va unido y se desarrollan todos a la vez. Todos tienen que sí. Muchas veces. Si pasa el problema, ahí se tiene que mirar la paciencia, tiene que mirar la fe, tiene que mirar la paz, el gozo, o sea, está unido todo. Por eso hablamos acá de los eslabones, que están unidos, ¿sí? Porque dice, tener por sumo gozo, ahí hablamos del gozo, cuando pasas por la prueba, ¿sí? Para que seas paciente, para que haya paz en tu corazón, y para que todo eso que estés pasando, ¿sí? Lo pases con amor. Santo. Todo hay que darlo, sí, como uno solo, porque es un solo fruto, ¿sí? O sea, en un árbol no ves que nace media manzana, No, pues no todo. o te sale un pedacito de sandía nomás en la planta, ¿no? Hay que dar el fruto completo, ¿sí? Que hay que trabajar más en una área más que en otra, pues hay que trabajarlo, ¿sí? Nos vamos esforzando, ¿sí? Porque pasamos por situaciones y luego de repente decíamos, ¿sí? Adversas, y es válido porque estamos en esta carne, de repente nos dolemos, o sea, viene la angustia, viene el dolor, pero entonces viene el Espíritu Santo y pone en práctica así ese fruto, ¿sí? Entonces se cambia, ¿sí? Ese lloro, ese lamento por gozo, por alegría, ¿sí? Porque estamos dependiendo de Dios, amén. El poder de Dios es el que nos va a ayudar, amén, a tener paciencia, a aprender a confiar en su bondad, ¿sí?
Así podemos perseverar con paciencia en toda situación, ¿sí? Debemos nosotros aprender, amén, a descansar en el Señor y esperar en su tiempo, no en el nuestro, ¿sí? Hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? Muchas veces decíamos, ¿no? Queremos que las promesas de Dios vengan pronto a nuestras vidas. Señor, todas las promesas que tienes para mí, Señor, y de una vez, y dámelas, ¿sí? Pero no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Entonces, la impaciencia, al contrario de la paciencia, la desesperación, amén, demuestra que estamos dudando de Dios, que estamos dudando de que Dios es fiel a su palabra, amén, que Dios hará lo que Él ha dicho en su tiempo, amén. Decíamos, lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, en las características, que para tener paciencia debemos confiar en que Él, o sea, Dios, nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, amén. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Hay que externar ese fruto. Como fruto del espíritu, decíamos, hay que externarlo, demostrarlo, proceder, amén, a la acción. ¿Sí? Debemos tener esa clase de paciencia, no solo en las adversidades, amén, sino, amén, para con todos. Dice, decíamos, esa paciencia es para con todos. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, no voy a seleccionar con quién ser paciente y con quién no. Con él sí voy a ser paciente, porque si estuviéramos en la escuela, porque siempre me compra cosas en el recreo, entonces, con él sí voy a ser paciente. No es así. Amén. Dice la palabra, hay que ser pacientes para con todos. Amén. La paciencia, ya estamos terminando, hablando de paciencia. Amén. Ya por ahí se nos va tiempo y quiero terminar, amén, con esto. La paciencia, amén, es el fruto que crece confiando y obedeciendo al Señor. Amén. La respuesta natural del ser humano ante cualquier adversidad siempre va a ser la impaciencia. ¿Sí? Esa impaciencia te lleva al estrés, te lleva al enojo, te lleva a la frustración. Pero como cristianos, como hijos de Dios, no debemos responder en la carne, sino que podemos escoger descansar en Dios y permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control y nos dé confianza, amén, en el poder del Padre, ¿sí?, para que podamos responder con paciencia. Y de esa manera demostramos el amor de Dios en nosotros. Amén. Esa es, así a grandes rasgos, amén, esa característica del fruto que es la paciencia. Así que ya vimos el amor, gozo, paz, paciencia, y el próximo lunes continuamos con benignidad. Amén. Usted tiene manera, tiempo ahí para que lea, busque algo sobre la benignidad,
Amén. Y podemos por aquí enriquecer, amén, el estudio con las participaciones, como lo hemos estado haciendo. Amén. Así que vamos a dar por terminado esta